y... Hola, buenas noches. Un caldo de... Gracias. 11 dijo, diga. Hola. A veces pido de patita, pero esta vez me ha provocado de gallina. Dan yapa, así acá dan yapa. Y cada lugar hacen el caldo diferente también. Aunque en esencia debería ser como que lo mismo, siempre sabe diferente, siempre sabe diferente. Y pata, ese es el caldo de pata. Gracias. Les estaba diciendo que a mí personalmente me gusta cuando está súper caliente, así que tienes que soplar y sale mucho humo. A veces en los restaurantes no te lo venden tan caliente, y con mucho limón y opcional ají. A veces como ají. Yo siento que soy muy tolerante al ají, porque cuando era un poco más pequeña yo sí comía más ají de lo que consumo ahora, pero estoy tratando de dejarlo. El punto es que esa sensación de comer así como el caldito todo bien caliente con harto ají y limón da mucho calor. Me pasó que empecé a sudar, pero estoy con un polo que era de mi mamá cuando tenía mi edad, no sé cuántos años tenía, pero esta era de mi mamá. Últimamente me pongo mucho de la ropa que antes era de mi mamá, porque me queda y porque me gusta. Do you want to hear it? Yeah. Do you want to hear it? Yeah. Jump that. Hola, hoy estoy en Machu Picchu. No, mentira, estoy en la playa. Dejen, voy a acomodarme y conversamos. ¿Estás emocionada de ser mi camarógrafa hoy? ¿O ya te cansaste? Ya dices como, ya no. Hola. Para empezar, ya de una vez les voy a decir, mi relación más duradera ha sido, o bueno, más larga ha sido mi relación con la lectura. Estaba de camino a un lugar y me puse a hacer como un esquema de cómo había sido mi relación con la lectura, y al donde nos tenemos que ir primero es a mi infancia. Hice un esquema de esta historia y para no olvidar los detalles, bueno, de hecho que voy a olvidar muchos detalles porque no sé, creo que no me voy a acordar absolutamente de todo, pero estoy tratando de acordarme de las cosas más significativas. Lo dividí en 4 partes. Tenemos la infancia, el colegio, que el colegio se subdivide entre la primaria y la secundaria, luego la pandemia y mi año sabático. Esto fue como mi enamoramiento, ¿sabes? Como mi cortejo y todo con la lectura. Y ya en adelante todo lo que he vivido ha sido fruto de nuestro amor entre la lectura y yo, porque ahora siento que vivo mucho con la lectura, o sea, siento que siempre estoy leyendo. Pero antes de pasar a esa parte vamos a ir a la infancia. Yo una vez conté, yo no considero que de niña yo era una niña que leía mucho, pero mi mamá, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, seguro que vas a contar, yo leía la Biblia. Ajá, sí, es lo que voy a decir. ¿Está grabando? Ahorita no está grabando. Ya. Miren, ¿cómo empezó? Yo me acuerdo que yo aprendí a leer en el jardín de niños. Y esto es clave para mi desarrollo como persona. Cuando yo era niña y me portaba mal, pónganse, mi mamá, su forma de castigarme, que una vez lo planteé así, como mi mamá me castigaba y me dijeron, era castigo leer la Biblia. Y yo dije, no es castigo, ¿no? Pero es que la forma en la que mi mamá me llamaba la atención, o sea, es como lo que me mandaba a hacer después de que yo hacía algo malo era ir a leer la Biblia. Yo tenía como 5 años, seguro yo iba y leía la Biblia, pero nunca avanzaba. O sea, para mí sí era como, ¡hala, qué fuerte! Porque para empezar no entendía lo que estaba leyendo y apenas sí estaba aprendiendo a leer. Y luego sí recuerdo, yo escarbando en mis recuerdos,
que mi mamá me compraba cuentos y yo ya alrededor de los 6, 7 años sí leía mis cuentos, me gustaba mucho leer mis cuentos. No recuerdo tanto que yo sea una persona que leía mucho, ¿saben? O sea, yo no me considero Matilda, pero sí es cierto que yo tenía mis cuentitos y que leía, o sea, yo cuando aprendí a leer, sí leía mucho mis cuentitos y me gustaban mucho. Tenía uno de la Cenicienta, de Barbie y el Cascanueces. Yo sí me acuerdo haber disfrutado mucho de leer mis cuentitos. Y no había una creencia en mí todavía sobre la lectura. Vamos a pasar a la época del colegio, que es donde se siembra algo. Primera parte está la parte de la primaria. O sea, yo en la primaria realmente no tenía ninguna idea de la lectura como tal. O sea, entendía que sabía leer, que si era necesario iba a leer las obras que me dejaran o los temas que me dejaran. Tampoco es como que me dejaban obras literarias grandes para leer. Yo no recuerdo que la profesora nos mandara a leer tantas obras como he escuchado de algunos compañeros. Sí leí obras, leí Sangre Campeón. De hecho, Sangre Campeón marcó un punto en la historia. Venía de leerme nada. O sea, después de dejar los cuentos y ya saber que de hecho sí sé leer, porque me mandaron a leer los cuentos como para reforzar que sé leer, leí Sangre Campeón y fue como de mi primera obra. Pero el punto es que me leí esa sin problema, también era muy cortita, y luego unas cuantitas más como El Delfín y Querido hijo estás despedido y así. Pero hasta ahí yo no había construido una idea en mi cabeza sobre la lectura, era solo parte del colegio. Nunca me planteé la idea de me gusta leer o no me gusta leer, simplemente sabía que era una herramienta y que de hecho sabía leer y leía muy bien. No había una creencia fuerte respecto a la lectura, excepto que leer es una herramienta y me sirve mucho para el colegio. El tema está en que hubo un tiempo en el que empecé a construir una idea de quién era yo respecto a la lectura. Cuando llego a la secundaria pasa que mi forma de pensar de la primaria a la secundaria cambia mucho. Igual es obviamente el cambio de la niñez y luego el proceso de la pubertad y eventualmente la adolescencia, ¿no? Y es cuando vas creando tu identidad y cosas así. Y vas pensando más en las cosas que haces o en quién eres. Entonces sí siento que fue en esa etapa en la que se creó esta creencia que me marcó. No me marcó, pero sí influyó mucho en los siguientes años, que fue la creencia de que yo no leía. Cuando entré a secundaria también me empezaron a dar obras, y ahí eran obras mensuales, creo, pero eran obras no tan conocidas, eran como obras nuevas, supongo, cortas. Las historias no me gustaban. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá me compraba las obras, pero yo no las terminaba. Ahí empezó. ¿Algo quiero decir más? ¿Sí te acuerdas de eso? Entonces yo leía las obras como hasta la mitad y desde un día antes del examen le empezaba a leer, pero evidentemente no me las terminaba. Ahí es cuando empecé a crear dentro de mí la idea de que no leo. Eso fue todo lo que pensé en mi cabeza. Es como, soy una persona que no lee, porque no era capaz de terminarme las obras. O sea, yo decía, hasta empecé a creer que no podía. Empecé a pensar que simplemente no puedo, y dividí al mundo entre la gente que lee libros y la gente que no lee, y yo dije, soy una persona que no lee, y ya está. Nunca pensé como que fuese algo malo necesariamente, solo dije, no leo, no puedo leer, no sé leer. O sea, sí sé leer, pero no. En el mundo en el que están las personas que leen, yo no estoy, porque yo no agarro los libros por placer para leer. Es lo que yo pensaba, 12, 13 años. Y cuando me doy cuenta de que las obras que me están dejando yo no me las termino, empiezo a pensar que ese es un mundo al que de hecho ya yo le cerré la puerta. Como dije, este ya es un mundo más ajeno de lo que yo creía. Si antes era un lugar por el que pasaba solo de vista, ahora es un lugar en el que sé que la puerta está súper cerrada, porque ya sé que no leo. Esa fue la creencia que yo mantuve como hasta mucho tiempo, ¿saben? Mucho tiempo de mi secundaria, que de hecho empecé a preocuparme por otros temas, no tanto académicos. Entonces ese tipo de cosas que yo relacionaba mucho con el tema académico, como la lectura, se alejó un poquito de mí. Excepto una vez que dije que yo había disfrutado una lectura que me dejaron, que no recuerdo el nombre de la obra, pero creo que la tengo en mi casa. Y sí me gustó porque genuinamente el tema sí me llamaba la atención, o sea, la historia estaba buena.
y ese sí lo terminé. Aún así me seguía sintiendo ajena porque tenía como esta idea de que no, el que para yo considerarme una lectora, pues seguramente yo tengo que leer mucho, y si ni siquiera puedo terminarme las obras del cole, pues entonces no soy. Mi entorno nunca ha sido una persona que me presione a hacer las cosas. Siempre he hecho las cosas porque me gusta estudiar. O sea, todo lo que he logrado estudiando ha sido porque de verdad, genuinamente me gusta hacerlo. Creo que tengo que mejorar eso porque no sé si conocen ese término llamado disciplina, que es cuando haces aún cuando no tienes motivación y así. Bueno, Yo creo sí. que lo que empiezas debes terminar. Claro. Terminártelo sería un buen inicio. No era que yo planteé, soy una persona que no lee, pero sentía, o sea, era como algo inconsciente que solo lo sabía. No sé en qué momento la idea se refuerza más al punto de que hubo un momento en la pandemia en la que yo no tenía nada que hacer, no tenía teléfono tampoco y estaba muy aburrida. Y de hecho escuché de una mamá que dio un consejo que si algo le pueden dar a los niños para que desarrollen su creatividad es el aburrimiento, porque de alguna forma los hace ingeniosos. Como no tenía celular, el único medio que yo tenía para distraerme era la realidad que había a mi alrededor. Pero ¿qué tenía yo? Mi casa, las cosas que veían en mi casa y la gente de mi entorno. Eso es lo que yo tenía. De lo importante que fue o de lo valioso que fue para mí no tener esa distracción, porque siento que fui educando en mi forma de ver mi alrededor. Ahorita es muy difícil que yo me aburra, o sea, siempre siento que estoy pensando en algo o siempre tengo como que algo que hacer. Si no estoy haciendo algo que tengo que hacer es porque estoy distraída y no porque no tenga nada que hacer, porque siempre siento que tengo cosas o puedo hacer cosas. Es muy raro que yo me aburra, porque incluso me gusta estar mucho en mi pensamiento y pensar cosas, entonces de verdad que sí, es muy raro que yo me aburra. Mi abuela tiene muchos libros, o bueno, tenía, ya no sé qué tantos libros tiene ahora, pero sí tenía varias obras. Y yo como no tenía en qué distraerme y hacer la tarea no era opción, ¿te acuerdas? Un día me topé con un librito en la biblioteca de la casa de mi mamá, Isabel. Y como ya pues no tenía nada que hacer, dije, ¿y si me lo leo? El libro se llama La luna del cazador de Victoria Holt, pero que no es tan común, no es tan conocido. Yo luego lo empecé a buscar de quién es este libro y así, y casi no es conocido, pero ese libro es muy especial para mí, porque ahí fue cuando me di cuenta, o sea, yo mirando atrás, creo que cuando yo interioricé, o sea, no es como cuando ya estuvo dentro de mí, sino cuando yo me di cuenta que, la primera vez que yo me di cuenta que yo pensaba que no podía leer, era ahí, con ese libro, cuando lo vi y dije, ay, pero no creo que lo termine, porque yo sé que no termino los libros. Ver como en la primera parte, ¿no? La primera página, la segunda página, la tercera. Y luego dije, ay, ya bueno, hasta acá. O sea, porque me aburría, o sea, la historia estaba interesante, pero no como para decir, le voy a dedicar el resto de horas de mi vida a terminar este libro. Dije, ay, bueno, ya, me distraje. Y fui a hacer otra cosa. O sea, me gustó tanto que pasaron como días y dije, ¿y qué será de la tal Cordelia? Porque creo que la protagonista se llamaba Cordelia. Y dije, ¿y qué será de ella? Y agarré el libro. ¿Y te fuiste al final? ¡No! Y me puse a seguir leyendo, o sea, seguí leyendo para ver qué pasó. Y dije, ah, bueno, ya, suficiente. Porque yo seguía con la creencia de no lo voy a terminar porque yo no leo. Eso es lo que yo pensaba. Cuando la historia está interesante, ajá, tú eso das. a lo que quería llegar. Luego seguí leyendo, no sé, hasta la página 6 tal vez. Y lo volví a cerrar y lo volví a dejar por ahí. Y al día siguiente otra vez estaba como, y tal vez ya no al día siguiente, sino como al rato dije, ¿pero qué estará pasando? Pero, ¿y luego qué? O sea, no sé, y la curiosidad hizo que yo siga leyendo. Así, o sea, iba avanzando de a poquitos, cada un día, cada 2 días, porque luego me distraía, pero luego yo decía, ¿pero qué habrá pasado? O sea, ¿y luego qué pasará? Y me volví a entrar la curiosidad y volví a coger el libro, hasta que ya hubo un punto en el que dije, ya no, o sea, no lo quiero soltar, de verdad lo quiero seguir sabiendo qué pasa. Recuerdo que fui una vez a que me haga una cosita en el cabello y llevé el libro
Y estuve ahí, leí. Fue un momento en el que dije, es que no tengo otra cosa que hacer más que estar acá presente mientras me hacen lo del cabello. Y eso duró muchísimo. Entonces sí, me tomé mucho tiempo. Fue como de las primeras veces que me tomé mucho tiempo en hacer una sola actividad, que fue leer. Poco a poco iba avanzando más hasta que logré terminarlo. Y cuando lo terminé, sí recuerdo haber tenido este pensamiento. O sea, sí fue como dije, sí puedo. Y me puse muy feliz por haberlo terminado. Me hizo pensar que yo sí era capaz de terminar mi libro. Y a lo primero que le di gracias fue a la escritora, porque dije, me gustaría leer más libros de ella, porque he descubierto que su forma de contarme la historia me gusta. Entonces yo decía, debe ser que la escritora lo ha contado de una forma que lo hace más sencillo para mí y ya lo puedo leer. Pero de hecho era la historia, no sé si es la forma en que lo cuenta, porque es una traducción, el libro original está en inglés. No sé si es como el vocabulario, pero claro, implica la forma porque me lo fue contando de una forma que creaba suspenso, así que es el mérito de la autora. Lo que pensó en mi cabeza es como, tal vez no es que yo no lea, sino que las lecturas que me dieron no era mi tipo de lectura, que no es que las personas leamos o no leamos, solo hay lecturas que nos gustan y hay lecturas que no nos gustan. Entonces yo ahí empecé a pensar que no era que yo no leyera, solo no me habían gustado las historias que me habían mandado a leer en el colegio. A partir de que yo leí ese primer libro, fue como abrir una puerta a la idea de que si soy una persona que sí lee, porque hasta ahí creo que ya estaba seguía con la idea de las personas que leen y las personas que no leen. Y yo había abierto la puerta a que tal vez sí puedo convertirme en una persona que lee. Y llegué a la conclusión de que el problema había sido que los libros que me habían mandado a leer no habían sido de mi agrado y que yo no había sido lo suficientemente disciplinada como para leerme un libro que no me gustara. Eso había sido, pero no era como que yo no podía. Pero al mismo tiempo me sentía muy nueva en ese mundo y yo seguía sintiendo que el mundo de la lectura era muy ajeno. Porque no sé por qué había escuchado yo de personas que leían muchos libros al mes, de que 6 libros al mes o por lo menos un libro al mes, y yo me había leído uno después de tantos años. Y yo decía, pues es un libro ajeno, pero he de decir que influye mucho que lo que estás leyendo te guste, porque si no, no lo vas a terminar. Siento que hubo tanta euforia en mí por haberme terminado, o sea, esa alegría de haber terminado el libro. Luego, por temas de estudio, o sea, porque yo ya estaba terminando la secundaria, me parece, ya dejé o sea, se me terminó la euforia que me impulsó a leer otro libro más. Y tuve que ponerme a estudiar. Y además tenía otras distracciones. Ya creo que para ese entonces ya tenía celular. Entonces sí, me distraje y ya no continué con mis lecturas. Pero el pensamiento quedó ahí, ¿no? Como no soy una persona que lee mucho, pero creo que el que tú leas depende mucho de tu tipo de lectura. Y sí recuerdo pensar que había libros y libros e historias e historias. Y cuando encontraras una historia que te gustara, ibas a agarrarle cariño a la lectura. Yo tengo un año sabático al siguiente año. Decido que, o sea, otra vez es muy importante esto. No tenía celular. Porque luego, ¿qué pasó? ¿Por qué dejé de leer? Porque tuve celular. Ya tenía en qué distraerme, pues ya otra vez no tenía celular. Entonces, como no tenía celular, me puse a leer otra vez. Bueno, tengo apuntado acá algo del año sabático. Nada, pero el año sabático fue el año más importante en esta historia, porque es en el que curé mi creencia del no puedo. Ese año fue muy mágico y fue también muy extraordinario porque yo iba aprendiendo mucho de otras cosas y estaba en un proceso un poquito diferente a otros años. No sabría decir en qué momento dije, voy a tomar este libro y lo voy a leer, pero de un momento a otro me di cuenta que estaba leyendo mucho. Había leído el libro que me regaló Luciana para mi cumpleaños número 15. Sí, me demoré como una semana. Recuerdo que cuando yo estaba leyendo tomaba nota de cuántos días me demoraba, porque yo pensaba que entrar al mundo de la lectura era un mundo en el que tú
tenías que leer muy rápido y mucho. Entonces yo sí tomaba nota de cuántos días me demoraba leyendo y me preocupaba por pensar que lo tenía que terminar pronto. ¿Y qué pasó? Leí Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Eso me lo leí como en 3 días. Porque acuérdense, estaba con la idea de que era yo mejor lectora si leía más rápido. Es lo que yo pensaba. Y no, además la historia de Los 7 maridos de Evelyn Hugo era muy buena. ¿Te acuerdas más que te contaba? Que yo lloraba. Amé tanto ese libro, o sea, disfruté tanto leer ese libro. Leí La dama de las camelias, que me lo recomendaron también. Me leí El retrato de Dorian Gray y ya no sé si me leí más, pero pues esos fueron como que los libros que estaba leyendo en ese entonces, que de un momento a otro me encontré leyendo. Algo que pasaba conmigo es que, como dice mi mamá, yo a veces dejo los libros porque me aburro. O sea, porque me aburro y digo, ya, es que siento que ya no quiero saber más de tu historia, no. Y lo que hice fue que empecé a pensar que no podía dejar un libro a la mitad, o por lo menos una historia a la mitad. Significa que yo no terminé el libro. Y me hacía sentir bien pensar que me había leído un libro completo. Así que por el reto de sentirme bien, por haber hecho eso por mí, por haberme leído el libro completo, porque eso ya me nutría de algún modo, y no porque necesariamente la historia, es que ya vamos a llegar a ese punto, no porque necesariamente la historia me nutra como tal, sino porque el hecho de haber culminado algo que empecé era nutrición para mí, no sé cómo explicarlo. Empecé a terminarme los libros, aunque la historia no me llamara mucho la atención. O sea, aunque la historia al inicio no me gustara mucho, que luego iba terminando el libro y decía, sí estaba bueno. O sea, ya cuando llegaba como a los 3/4 de la historia decía, no hay forma de que no me lo termine porque ya me llamó la historia. O sea, ya quiero saber el final de la historia. Uy, están vendiendo papitas allá, creo que voy a comprar una papita porque tengo hambre. Y de hecho mi abuelita a la hora que vine me dijo, toma para tu ceviche. Me sentía tan motivada por una fuerza más grande que mis ganas de dejar de leer. No recuerdo la fuente, pero sí recuerdo que yo supe, es que ese fue un año en el que yo me nutrí, o sea, en el que yo encontré información por todos lados respecto a muchas cosas. Entonces, una de esas, ¿saben qué me gusta mucho esta historia? Porque porque en algún punto de la historia fui gentil conmigo, me di la oportunidad de quitarme una creencia que creía que no podía. Me llamó mi mamá y tuve que dejar de grabar porque no le había dicho a mi mamá dónde estaba. Y yo, hola, estoy acá en la playa. Y ya me terminé la papita y pasó el de los botuques y me compré uno de tamarindo porque el tamarindo refresca más. El resto sí lo veo como postre. Oigan, la vez pasada probé un marciano de 3 leches y estaba buenazo. Era como el postre, literal, el postre helado, pero el marciano. No sé cómo explicarlo, y había como que abajo yo, el mejor de todos. Un día voy a regresar por ese marciano de 3 leches. O sea, ¿por qué yo les estoy contando esta historia? Es porque, o sea, puede sonar una historia como cualquier otra, pero para mí fue muy mágico poder curar la creencia de que no puedo hacer algo que realmente puedo, y creer que era capaz de leer y de terminarme un libro me hizo sentir que puedo hacer muchas cosas. Dejé de leer historias como tal, como les digo, porque las historias que me ponían triste, o sea, que eran un poquito tristes, de verdad me ponían triste mucho tiempo, y yo estaba como intentando estar tranquila. Entonces no me hacía bien leer, aunque me hacía bien la lectura como tal, o sea, practicar esta habilidad, no me hacía bien las historias. Y yo escuché por ahí que el cerebro, déjenme si encuentro una fuente, se las pongo, pero yo escuché como que el cerebro no diferencia realmente de lo que es ficción y lo que es verdad. Por eso las historias que nos conmueven nos duelen. Entonces yo decidí dejar de leer esas historias, por lo menos por un tiempo, por lo menos hasta que yo supiera que la emoción no iba a controlarme más tiempo del previsto. Y otra cosita que pasó es que yo una vez vi un video en TikTok que duraba como 10 minutos. Fue un muy buen video, estuvo muy bien explicado. Más o menos hablaba de cómo antes las brujas, cuando hacían sus hechizos, repetían ciertas palabras. Y había magia en las palabras que se repetían. O sea, no como tal las palabras que repetían, sino el hecho de leer
algo creaba un tipo de magia que de algún modo hacía que la cosa apareciera, o sea, que se hiciera la magia. Y luego él explicó también que cuando vamos a instalar un programa al teléfono o a una laptop, lo que se instala realmente son como muchas hojas de códigos y palabras. Así como en Python, después de que el celular había leído todo esas hojas y hojas y hojas de códigos y palabras, visualmente teníamos la aplicación en el teléfono, pero lo que realmente se había instalado era como esos códigos. Y que lo mismo pasaba con nosotros, con nuestra lectura. Ese video me hizo pensar mucho en que cada cosa que yo le metía a mi cuerpo a través de la lectura o de lo que sea, hacía parte de mí. Entonces empecé a cuidar mucho lo que leía y por eso dejé de leer algunos libros como Fuego y Sangre. Era muy fuerte y yo ya quería como estar como tranquilita, entonces no me convenía leer historias fuertes. Y eso fue como lo que hizo que yo empezara a leer libros de autoayuda. Me he leído muy pocos, me he leído ¿Quién se roba mi queso?, me he leído Tus zonas erróneas y hasta ahí. O sea, hasta ahí yo creo. Eso, por lo menos esos libros me gustaron muchísimo. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta, ustedes se acuerdan que yo antes con los libros, yo tenía esto de que me apuntaba mucho cuánto me demoraba, porque yo tenía este ego lector de decir, es que yo me demoro muy poco leyendo un libro, ¿sabes? Yo me leo un libro en 2 horas. Con el libro de autoayuda era como, por lo menos ese de Tus zonas erróneas tiene mini capítulos, tiene capítulos y dentro de los capítulos más subtítulos. Entonces yo era tanto para mí, no en cantidad, sino como el contenido era tanto en lo que me ponía a pensar, que me tomaba mi tiempo de interiorizarlo y dejaba la lectura y decía, hasta aquí. Porque yo no quería simplemente leerlo de pasada y al día siguiente decir, sí, ya me terminé un libro más. Quería que lo que estuviera allí estuviera en mí. Entonces, no sé, yo tenía como unas ganas de decir, hasta aquí. Leía y me quedaba pensando en eso mucho tiempo. Y decía, ok, ya seguía con mi vida, todo normal. Pero sí o sí, al día siguiente me volví a leer otro capítulo. Entonces se hizo como mi lectura diaria. Yo ya no tenía el afán de terminarme un libro por el tiempo o por la cantidad, sino yo leía, creía que podía leer, evidentemente creo que puedo terminarme un libro, creo que puedo leer, y ahora sí lo leo algunos por placer y otros porque encuentro placer en aprender. No quiero decir, o sea, me da miedo que ahora digan, que tengan las expectativas de que soy cierto tipo de persona porque he leído algunos libros, porque yo me puedo equivocar en cualquier momento. O sea, por favor, denme la libertad de que me puedo equivocar. He leído y siempre trato de aprender cosas y disfruto aprender cosas, pero eso no me hace una persona perfecta, solo quiero decirlo porque, no sé. Dejé de pensar, de catalogar el mundo en el que se separa la gente que lee y la gente que no lee. Simplemente era como personas con diferentes intereses. Simplemente hay gente con intereses y gente sin intereses parecidos y ya. En ese momento me gustaba mucho eso, leer. Pero yo sentía que eso ya no me hacía mejor o diferente. Simplemente construía mi identidad como persona y ya está. De decir que la habilidad de la comprensión lectora sí sirve mucho en la vida, sobre todo si estás estudiando, pero no es como que te convierte en mejor persona. No sé, no siento que... ¿Tú qué opinas? ¿De qué? Es que estoy pensando en tantas cosas que cuando tú me dices... O sea, hay muchas cosas que me pasan en el presente con las que yo termino de darle un sentido a lo que pasó en el pasado y yo no entendía. Y esto es una de ellas, por ejemplo, porque les digo, yo antes de la pandemia yo no tenía un hábito lector, o sea, yo no leía mucho y de hecho mi forma de pensar era diferente. Y luego ese año fue un año de construcción en el que yo construí la idea de que puedo hacer muchas cosas. ¿Saben qué fue una idea también que me ayudó muchísimo a creer que yo puedo? Cuando yo estuve en la academia, el profesor de filosofía habló de la teoría de el mundo mágico, no, el mundo de las ideas de Platón. Decía que todos nosotros ya sabemos hacer de todo, solo teníamos que recordarlo, porque ya todo existe en el mundo de las ideas. Entonces yo pensé,
que si ya existía todo, yo podía con todo. Yo puedo todo. Pero esa fue una idea que me ayudó muchísimo. Ahora mismo creo eso. No sé, porque yo una vez intenté jugar vóley y me hizo un señor moretón. Bueno, esa idea me ayudó muchísimo a creer que podía hacer más cosas de las que yo creía que podía. Eso me ayudó a creer que siempre puedo aprender algo nuevo. O algunas cosas, o mejorar. O sea, no sé cómo explicarlo, pero no lo quiero decir desde la vanidad y que digan, "Ay, ella cree que puede todo". Pero es que no sé, esa idea se me hizo muy bonita. Fue así, fue muy bonita. Fue como, si yo pudiera darles un regalo a ustedes, sería que interioricen la idea de que ustedes pueden hacer todo porque solo tienen que recordarlo, porque ya lo saben. Es un poquito, no es un concepto del todo real, concreto, pero yo les he de confesar que la mayoría de mis pensamientos son muy abstractos e imaginativos y que eso crea mucho mi mundo real concreto. Me parece muy mágico como este proceso en específico fue un proceso que sí o sí tenía que pasar. Cada cosa que ha pasado ha tenido que pasar como ha pasado para las cosas del presente, y todo lo del presente es lo que tiene que pasar para el futuro. Que me parece muy mágico que Dios me haya construido con lo necesario para lo que se venía, que es lo que yo les digo. Actualmente en la universidad, aunque yo no me he leído todo lo que me han mandado a leer, siento que siempre estoy leyendo, así sean los resúmenes de Ruth. Ruth, te amo. Siempre estoy leyendo. Vuelvo y repito, no quiero que se hagan la idea de nada, solo me gusta leer por placer. Ahora mismo me gusta leer por placer los libros que yo elijo. En la universidad hay muchas cosas que leo y digo, wow, cómo los disfruto. No todos, pero la mayor parte del tiempo sí. Y yo creo que esa es toda la historia, pero si me voy acordando de algo más, se los voy contando. Y al mismo tiempo, he de decir que me da miedo desnudarme en internet. Desnudarme así, a contarles mi vida. Porque no sé. Y luego digo, cuando muera, todas estas historias se van a quedar conmigo. No sé. Así que sí, estoy entre la fina y delgada línea entre querer compartir mi vida en internet y la de no querer darles esta parte de mí a ustedes. Pero bueno.